compunción. Eso viene mucho de la cultura romana, católica romana, donde muchos dicen, mi culpa, solo mi culpa, ¿no? El arrepentimiento no es necesariamente lágrimas. ¿Cómo es que decían esta iglesia eslava con los llantos? Cuanto más lágrimas, más arrepentimiento. Entonces, si no había lágrimas en el piso cuando pasabas al altar, no estabas arrepentido. Y eso, yo te puedo meter en mi cabeza una canción triste o pensar en algún momento y te lloro. Yo pues soy llorona, ¿no? Pero claro, no significa que esté adentro de la iglesia. claro lo que dice, no claro que es llorona. Pero bueno, ambas. el tema, si quieren en algún momento frenarse, preguntarme, no hay problema, yo no... Tratemos de organizarnos nada más para no, porque si no, no se entiende, pero frénense, pregunten, prefiero que quede inconcluso el tema a que ustedes se vayan con una duda. Sumo. Pienso que Judas tuvo remordimiento y Pedro tuvo arrepentimiento. Ahí está la diferencia, porque uno fue y se ahorcó y el otro... Exactamente. Bueno, la culpa, así como el miedo, no son componentes buenos en una decisión de fe. Nunca van a ser componentes buenos. El miedo, el temor, es lo contrario, es más, el repelente del temor es el amor del Señor, y la culpa es lo que Cristo vino a cargar, así que no es un componente. Puede haber en algún momento de arrepentimiento una sensación de convencimiento de pecado, y en eso puede haber un componente de culpa, pero no tiene que ser algo que nos quiebre en sí mismo. Ahora vamos a definir bíblicamente el arrepentimiento, ¿no? Para entender, ¿recuerdan cuál era la prédica de Juan el Bautista? ¿No? Arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado. Bueno, cuando citan a Juan el Bautista proféticamente, citan Isaías 43, ¿no? No sé si alguno lo tiene, va buscando Isaías 43, vayan buscándolo si tienen las Biblias. Esto lo cita también, ¿me escuchan bien, no? ¿Todos? ¿Sí? Lo citan también en Juan 1.23 y en los otros evangelios, pero lo quiero leer desde el lugar profético de Isaías 43. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa era la profecía acerca de Juan el Bautista, ¿no? Esa era la profecía. Es más, en Juan 1.23, como les dije, habla esta profecía. Lo que pasa es que en el Evangelio está en griego, y acá en el original está en hebreo. Cuando dice preparar, la palabra original significa girar. Entre todas las acepciones elegí algunas, hay más también. Girar, voltear, volverse atrás, volver hacia, regresar, volver la atención. ¿Les suena arrepentimiento esto? ¿Por qué? Porque el contexto del ministerio de preparar camino al Señor es un llamado al arrepentimiento, a regresar a volver, a pegar un giro. Desde ese momento, preparar es preparar, pero desde el llamado de Juan el Bautista, desde el llamado profético, habla de un dar vuelta, ¿no? La primera vez que aparece esta palabra, siempre es interesante buscar, cuando buscamos un concepto, la primera vez que aparece. A veces la pegamos y es el significado pleno. Génesis 18:22. Vos pateame como siempre si voy muy rápido o algo, ¿no? No se dan cuenta ustedes, pero ella me patea. 18:22. ¿Está bien? Sí, tomate igual, me tengo. Génesis 18:22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se apartaron también tiene que ver, es la misma palabra que aparece
en Isaías 43. O sea, miraron para otro lado y encaminaron para otro lado. Y esa es la idea que aparece en el llamado profético. Si nosotros vamos a pensar que es el gran predicador de arrepentimiento, que fue Juan el Bautista, y que eso significa preparar el camino al Señor. O sea, ese es el concepto que yo quiero que quede. El arrepentimiento prepara, la prédica de arrepentimiento prepara el camino a la obra del Señor en la persona. ¿No? Es como que le allanás el camino al Espíritu Santo. Si vamos a la palabra arrepentimiento en sí, que hasta ahora no la vimos, en griego es metanoeo o metanoia, es muy conocido, y el significado es un cambio profundo de pensamiento, que implica un cambio de acción, pero no necesariamente en el significado, pero es un cambio profundo de idea, sería, más que de pensamiento. Es algo muy profundo que quiere significar metanoeo, ¿no? Ese es el significado de arrepentimiento, ¿no? En griego. En hebreo es shuv, la palabra, S-H-U-V. Hay que entender que hoy estamos celebrando, hoy no, nosotros no, los judíos están celebrando el Yom Kippur, el Año Nuevo. El Año Nuevo se da en el periodo de sequía de las cosechas. Y en el medio del Yom Kippur, en este festejo, está el Teshuvah, que significa, que incluye la palabra shuv. El Teshuvah es un arrepentimiento, es un reseteo de la cabeza del hebreo religioso, o que cree y que festeja, no para comer, sino que festeja la fiesta solemne al Señor. Es un reseteo que tienen, ¿no? Como para decirlo de alguna manera. Es un arrepentimiento, es un recalibrar las cosas. Tienen esta fiesta de la sequía, el periodo del otoño del Medio Oriente, donde ellos están recalibrando. Este shuv significa arrepentimiento, retorno, respuesta, y teshuvah significa volver a Jehová. Este llamado al arrepentimiento en medio de la fiesta del Yom Kippur, ¿no? Es un llamado a regresar al origen. No significa regresar a Jehová porque me fui, sino que significa, sí, es el día del perdón, Jesse, el Yom Kippur, pero es una fiesta muy larga, y dentro del Yom Kippur está el Teshuvah. Después, si querés, te mando info. Sale poco, te suscribís, sale poco por mes. Nada, después te mando una prédica, que explica bien eso. Gracias por el aporte. Entonces, volver a Jehová, volver al origen. ¿Qué es el origen? El origen es la relación precaída. El Teshuvah no es volver a Jehová como cuando recién me convertí. Es volver a la relación de origen, ¿no? Y tiene que ver con las instrucciones del Señor, con la Torá. O sea, tiene que ver con lo que pasa frente a la instrucción y a la obediencia. O sea, cuando hablamos del griego, habla solamente de un pegar la vuelta. Ahora, cuando hablamos del hebreo, habla de volver a Jehová y a su instrucción, ¿no? Este concepto es muy, muy somero. Después, si quieren anotarse donde aparece esta palabra shuv, Jeremías 3:12, esa la vamos a leer. Jeremías 3:12, la otra es Primera Reyes 8:35, y la otra Deuteronomio 30:20. Pero Jeremías quisiera leerla porque es da el significado. Salimos de esto y hacemos algo práctico, pero yo quiero tener en claro el concepto de arrepentimiento. Dice así: ve y clama estas palabras hacia el norte, 3:12, ¿no? Sí. Y di, vuélvete, shuv, vuélvete.
Oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Vuélvete, shub, arrepentimiento en hebreo. Fíjense que se traduce como una acción, no como un sentimiento. Hay una acción de arrepentimiento, ¿no? Y esto es interesante, el arrepentimiento, como lo ven, como un reseteo en Romanos 12, porque todos sabemos que es una condición sine qua non el arrepentimiento para el evento de la salvación, ¿no? ¿Alguno tiene duda de eso? No hay salvación sin arrepentimiento. En Romanos 12, en el 1, dice, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Atenti. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El arrepentimiento es una constante en la fe. Así como el Señor le daba el teshuvá a los judíos una vez al año, nosotros tenemos que entender el arrepentimiento como un ejercicio de reseteo. Nosotros tenemos que entender el arrepentimiento como decir, paramos la pelota, con términos futboleros, y miramos para dónde seguimos. Yo, por ejemplo, en el fútbol nunca fui habilidoso. Creo que fui 2 o 3 veces al área chica, contraria. Siempre me decían murallita. Yo trabajaba en medio campo para atrás y sabía que pasaba la pelota o el hombre. Los dos juntos no tenían que pasar, ¿no? Así era mi juego. Pero hubo veces que me tocó a gente más tronca que yo y llegué al área chica. Pero ¿saben lo que no sabía hacer yo? Parar la pelota y mirar a quién la pasaba. Llegaba al área chica, miraba, no sabía qué hacer. Porque me faltaba el teshuvá. Parar la pelota, mirar a quién conviene pasarla o pegar un zapatazo al arco. El arrepentimiento, el reseteo, el no conformarse a este siglo, la renovación del entendimiento, la metanoia, el volver al origen de la relación, tiene que ser una constante en la vida cristiana. Si vos creíste que te arrepentiste, te salvaste, y ahí terminó, vas a tener problemas, los mismos problemas que tienen todas las instituciones y todos los hermanos que se quedaron en el tiempo y no pudieron superar en el tiempo la vida cristiana. Y lo digo con conocimiento de causa. El arrepentimiento, así como es la fe para agradar al Señor, es una constante, es un reseteo constante, una revisión constante. Bueno, esto es el concepto de arrepentimiento, bíblicamente hablando, saliendo de los preconceptos culturales que arrastramos por ser una sociedad romana con influencia fuerte de catolicismo romano. ¿Les queda alguna duda de lo que le estuve exponiendo? ¿No? ¿O expliqué muy bien o no me quieren decir? ¿Va bien? Bueno, no es que expliqué muy bien, no me hago el grande, sino que son conceptos necesarios para pasar a la otra etapa. El problema sigue siendo el mismo. Sí, Claudio. Sí, Diego, recién hablábamos con Carla una cosa. ¿Viste cuando Jesús muere en la cruz? Sí. Y muere al lado están los dos a su derecha y Carla como que me decía, no es como es como por si te hacen una pregunta cuando vos evangelizás, como que la persona esa no dice yo me arrepiento, que muestra un acto de arrepentimiento. Es una acción siempre el arrepentimiento.
O sea, vos podés hacerle una oración a una persona y decir, yo me arrepiento de haber vivido una vida, Claro, pero si después sale, suponete el tipo le pegaba a la mujer, llega a la casa y le da una paliza, y no sé si se anotó en el cielo. claro. Ahora, la verdad, en el evangelismo muchas veces no hubo una confesión verbal, ¿no? De las cosas, pero siempre es necesaria una confesión verbal porque tiene que ver con un testimonio frente a testigos, ¿no? Pero hay veces... Sí, generalmente nosotros cuando predicamos, el mismo todo el equipo, es no llevar a que uno guíe en una oración quizás armada, en una oración de fe armada, sino que puedan entender y que con su palabra puedan decirle al Señor. Exacto. Y a veces empiezan a decir y se quiebran y empiezan a llorar y es tal el convencimiento de pecado que tienen que uno después los ayuda a cerrar y a orar por ellos, ¿no? Pero tiene que haber una acción de arrepentimiento de la persona, porque si no todos quieren repetir. Si uno le dice, bueno, dale, yo te guío. En cambio, cuando vos le decís, a nosotros nos pasó una persona de no poder decirlo cuando tuvo que decirlo. O sea, quería, pero no podía confesar. Bueno, por eso era un bloqueo. Pero te pasa, entonces es mejor, si hay un real arrepentimiento, es llevarlos a que a su manera hablen con Dios y que le pidan perdón. Y ahí muchos vivos empezaron a quebrar y a llorar y a orar cosas que la verdad que no era necesario confesar en esos momentos delante nuestro, pero era tal el arrepentimiento que empezaban a pedir perdón y empezaban a arrepentirse. Entonces uno ve una acción de la persona de arrepentimiento. Exacto. Que no es solamente una oración, que no me pasó nada, y eso. El tema es el pensamiento occidental o griego, es un pensamiento. Y los pensamientos se traducen en palabras, y nosotros nos conformamos con pensar y hablar. El pensamiento oriental es acción, ¿no? El pensamiento hebreo es acción. Te doy una instrucción, obedeciste, hay una bendición. Escuchás mi palabra, la pones por obra, estás sobre la roca. Entonces, el pensamiento bíblico más fuerte, aún en las cartas escritas para gentiles, como los evangelios de San Juan, Apocalipsis, que son escritos para gentiles, no para hebreos, el pensamiento es un llamado a la fe de la acción, no es un llamado a la fe conceptual. Por eso nosotros muchas veces nos vamos a encontrar con gente que dice, ¿vos creés en Cristo? Sí, creo. Pero no mucha gente acciona la fe. Son dos cosas, y el problema es la forma en que ¿por qué filtro pasamos la fe? Si lo pasamos por el concepto bíblico o lo pasamos por el concepto cultural. El arrepentimiento es lo mismo, si vos lo filtrás por tu concepto cultural, vos vas a ver a una persona llorar, se arrepintió. Y capaz que no. El arrepentimiento es una acción, es de volver a la relación de origen con Jehová, con el Creador. Jehová es una contracción de el que fue, el que es y el que será, es Jesucristo. Se te fue el audio, Diego. No te escuchamos, Diego. Yo me tengo que ir, pero quería agregar lo que dice Juan, que por eso Juan dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Exacto. Que no había en los fariseos y en los escribas un fruto que mostrara un arrepentimiento. Eso es lo que hablábamos el otro día en el grupo. Exactamente. Lo que se tiene que ver es un cambio de mente. Exacto. Pero el cambio conceptual tiene que tener una traducción en la acción. Claro, por eso. Se tiene que ver el fruto digno de arrepentimiento. Es un fruto, no, se ve. Por eso muchas veces hay gente que se entrega a Cristo y después no lográs que
se meta en un proceso de discipulado, porque no hubo un real acercamiento. Exacto. Entonces pasa eso. Los Diego, que se tengan que ir, vayan tranquilos. Sí, No, yo quería preguntar algo, ¿no? Porque muchas veces el tema de la culpa sí juega como un papel, como que es algo que no es verdadero, ¿no? El tema de la culpa. Y muchas veces pasa de querer llevar a la persona y lo que sienten es culpa y no arrepentimiento. Eso es lo que nos encontramos varias veces, pero creo que la convicción la da el Espíritu Santo, ¿no? Y quizás en ese primer encuentro, ¿no? Con la oración y todo, bueno, el Señor empieza algo, pero después sigue orando en el corazón de la persona, esta convicción. el tema también es la pericia del que comparte el Evangelio. Reconocer, porque la persona que no tiene a Cristo, así como muchas veces nosotros teniendo a Cristo, tiene un desequilibrio de conceptos, de emociones, Claro. De conceptos de sí mismo. Entonces vos tenés que identificar si esa culpa al tipo es un ancla del Titanic atado a los pies en el medio del Atlántico, y se la tenés que sacar. Sí. ¿No? Tenés que decirle, mirá, el Señor cargó con nuestras culpas. Así como al tipo que te dice, yo soy bueno, yo siempre hice las cosas bien, le tenés que tirar el ancla por la cabeza. Le tenés que decir, mirá, la Biblia dice que no somos buenos. La Biblia dice que todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. De la misma forma. Vos tenés que ver, o sea, yo te puedo hoy, con Gladys decir, y ustedes, la mayoría son gente que ha evangelizado, te puedo decir un librito, pero el librito lo tenés que adaptar a la problemática de la persona. La culpa puede ser un componente, y seguramente lo es en algún momento. Lo que no puede ser es algo que lo lleve a muerte o a alejarse de Dios. Porque también está la gente, nosotros tenemos una conocida que es clienta y amiga, y sabía que tenía que volver al Señor, pero no volvía porque hizo algunas cosas mal. ¿Y cuántos años tardó en volver al Señor? Que volvió hace poco. Como 15. 15 años, la culpa. 15 años que no podía por la culpa. O sea, lo que hay que identificar es qué cosa está usando y corrompió el enemigo en la vida de la persona que hacen que no pueda acercarse al Señor. A veces es demasiado amor propio, a veces creerse más bueno que Dios, a veces, listo Alicia, tranqui, a veces, después lo paso grabado. Pero a veces la culpa también es algo que degenera el enemigo y hace que la persona no pueda aceptar a Cristo. Bueno, entonces entendemos que el arrepentimiento bíblico tiene que ser una constante en nosotros, ¿no? El volverse hacia Jehová, hacia el Creador. ¿Cómo hacemos para contextualizar en un evangelismo personal con una persona que no tiene los conceptos hebreos ni griegos, no tiene conceptos evangélicos, no conoce la Biblia? ¿Cómo conceptualizamos dentro del encuentro evangelístico el arrepentimiento? O sea, nosotros tenemos una verdad base: no hay salvación sin arrepentimiento, ¿no? Ese es el vector de nuestra conversación evangelística, sea en un evento en la sala de oración, sea en un evento callejero o sea con un compañero de trabajo. Yo uso un ejemplo, ustedes pueden adoptar, o sea, entendemos lo que tratamos de hacer. Una verdad eterna revelada a nosotros por el Eterno, bajado en conceptos naturales y pasajeros, para que la persona lo entienda. Entonces yo como le digo, mirá, dentro de una conversación, le digo, lo que pasa es que tenemos que arrepentirnos, ¿sí? A veces estamos equivocados como entendemos el arrepentimiento. Supongamos que estoy parado en Estación Lanús, ¿no? Porque es importante para el ejemplo. Adaptarlo a los colectivos de tu zona, ¿no? Suponete que yo quiero ir a Palermo. ¿Qué me tomo de todos estos colectivos? 160. Fenómeno.
y te gusta el 160 porque tiene aire acondicionado en verano, porque son coches nuevos, y a mí me gusta el 160. Además es rojo, yo soy rojo, me gusta el 160. Da muchas vueltas, no, dejá. No mucha Es más vuelta. directo. ¿Viste? Siempre escupiendo el asado este muchacho, pero bueno. Pero bueno, este es Facundo Cabral. Pero me tomo el 160. Ahora resulta que me gusta tanto el 160 que un día tengo ganas de ir a Parque Lezama. ¿Y qué te vas a tomar? Y yo me tomo el 160 porque me gusta el 160. Pero no vas a ir a Parque Lezama. No, pero a mí me gusta el 160, además tiene aire acondicionado. Yo sé, ¿sabes cómo me lo tomé? Varias veces me lo tomé. Soy fanático del 160. Mirá, tengo un escudito acá tatuado. Pero no vas a llegar a Parque Lezama, te tenés que tomar el 33. Te sale de Escalada, pasa por la Boca y te deja en Parque Lezama. Entonces, ahí le decís, eso es arrepentimiento. Si vos querés ir a otro lugar, tenés que cambiar tu forma de pensar y tenés que cambiar tu accionar. Entonces, si vos querés ir a Jesús, tenés que dejar de pensar como vos venís pensando, porque no vas a ir a ningún otro lado, o vas a ir a cualquier lado menos a Jesús. Y Jesús te da estas instrucciones. Entonces le presentás el Evangelio. Y entonces vos contextualizaste el concepto, esta complicación que hice al principio, del arrepentimiento. Eso mismo lo podés aplicar, obviamente, por ejemplo, Claudio anda en coche y le está predicando a otro que anda en coche, lo podés contextualizar con una ruta. Pero tiene que ver con un volverse hacia, ¿no? O sea, hay que poner en práctica, entender las verdades eternas y contextualizarlas. No sé cómo venimos de tiempo. Hoy nos corrieron un poquito los horarios. Esta es más o menos la forma de contextualizar en una charla el arrepentimiento. Obviamente, todo tiene que ver, como decía, con la persona con la que tenés enfrente, ¿no? Yo cuento siempre una anécdota, creo que estaba Jessy también esa vez, un muchacho, un borrachín en la placita, el triangulito ahí, de Joaquín B. González. ¿Te acordás, Jessy? Y las trató mal a las pibas, y yo siempre, viste, aprovecho de el espacio que ocupo en mis dimensiones, le digo, flaco, pará, no traté mal a las pibas. Y se ve, arrugó y me senté al lado de él. Las pibas se fueron. Y entonces me empezó a contar, ¿Quiénes eran las pibas? Las pibas eran vos, Jessy, no me acuerdo quién más. Las pibas. Las pibas. Son todas pibas. Para mí son todas pibas. Cintia Prestandrea también. Ah, sí. Este muchacho que se quiso poner agresivo por su situación de alcoholizada y... Gloria a Dios por nuestro Pato Vica. Claro, y siempre efectuando tareas de patovica. Bueno, y me senté al lado de él y me empezó a contar sus penurias. Y me decía, porque yo, no sé, no me quieren en familia, no me bancan, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Así empezó. Le digo, flaco, mira, te voy a decir una cosa, pero no te ofendo. Vos no sos bueno, vos estás en curva. Y le presenté el Evangelio. Y lloró, pero no quiso aceptar a Cristo. Pero yo le presenté la cosa que me le tenía que presentar. Y hablé de arrepentimiento y hablé de un montón de cosas. Pero a veces a la gente no necesita que le soben el lomo, sino que le digan la verdad del Evangelio. Y eso es el camino hacia el arrepentimiento, cuando conocen el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, esta fue toda la exposición. Yo quisiera, si alguno tiene alguna duda o quiere compartir algo, abrimos los micrófonos. Haciendo un paréntesis, lo que Diego contaba de esta persona que conocemos de muchos años de la culpa, y siempre uno fue hablando en amor, haciéndole comprender el amor de Dios, que ella era perdonada, que era amada,
pero el Espíritu Santo me llevó a confrontarla en qué pasa, hasta qué punto está dispuesta a perder la salvación. O sea, ¿qué pasaría si ella se moría por decir, yo hice cosas malas, no merezco el perdón de Dios porque yo lo conocía? Entonces la confrontación hace que se vea tal cual es y que se dé cuenta de la necesidad del perdón de Dios y sentirse perdonada realmente. Pero, porque si no la gente se sigue enganchada con situaciones que lo tenés que hacer reaccionar. O sea, bueno, basta, pero si hoy te morís, ¿qué pasa con vos? O sea, si viene el Señor, ¿dónde crees que vas? Entonces ahí no le queda otra que confrontarse y ahí sí tomar una decisión, o por Cristo o por no. Pero tienen que ser confrontados. Llevó 15 años, ¿no? Pero pudo darse cuenta. Es la franela, para decirlo en términos tangueros, del evangelismo relacional, ¿no? Cuando son con amistad, a veces lleva mucho tiempo, cuando son familiares. Pero hay que perseverar en la relación y en decir lo que Dios piensa de las situaciones que se plantean. Y nada que se siembre no va a dejar de dar fruto, ¿no? Bueno, ¿alguno tiene alguna duda de lo que hablamos? ¿Quiere compartir algo? Una experiencia o algo que quiera compartir. ¿Están arrepentidos? Hola, hola. Hola, hola. Sí. No, sí, a mí me pasó con una persona que fue inclusive a la iglesia mucho tiempo, todo, y no tenía convicción. Yo no podía creer que la confrontaba todo, pero no, ¿viste? Como que... Y se lo dije, le dije, orá para que conozcas el Espíritu Santo. Es imposible que el Espíritu Santo no te dé convicción. Y es raro, porque yo me preguntaba, ¿cómo puede ser, no? Que no es que la evangelizaste un día, sino que escuchó un montón de veces, estuvo en la oración, un montón de cosas, y ¿eso es un bloqueo o que la persona no tiene un encuentro con el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que nunca conoció, nunca tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, porque si vos tenés una experiencia, creo yo que no puede haber un no arrepentimiento, una convicción. Creo que si tenés ese encuentro con el Espíritu Santo, porque, o sea, fue tiene que haber confrontada convicción. con un pecado recurrente, fue confrontada, se le presentó la verdad, no es que sí, Dios te ama y nada más. Yo digo, ¿cómo puede ser, no? Y a la conclusión que había llegado es eso, se lo dije. Para mí no tuviste un encuentro con el Espíritu Santo. Pero ni siquiera tiene culpa. No. No es de lo que hace. No siente Claro. culpa. Por eso les preguntaba, porque como ustedes hablaron de un bloqueo, también digo, bueno, quizás también haya un bloqueo, un engaño, ¿no? Puede ser que el enemigo también haya hecho ese trabajo, Claro. ¿no? Ujú. De no permitir ver esos velos que no fueron nunca, que no cayeron. Son Que el velos. enemigo aprovechó, y excusas, porque también cuando la persona pone excusas va poniendo velos, ¿no? Hay un Excusas y un montón de situaciones que hacen que sea cada vez más difícil, Claro. pero no imposible para el Espíritu Santo, ¿no? Mira, curiosamente Claro, en esto del Teshuvá hay un componente fuerte en la tradición, ¿no? Eso lo leí en Infobae hoy. Por curiosidad quería leer, viste, si no siempre lees de los pastores mesiánicos, viste, y a veces tenés dudas porque no son judíos. Entonces me fui a Infobae. Y en la composición de la tradición de este festejo, está en Infobae, creo que de hoy va a ser, en internet, está el endurecimiento del corazón del faraón. O sea, como contraparte, para contrastar en la tradición, aparece esto. O sea, hay veces que hay corazones que se endurecen. ¿Cuántas veces nosotros, frente a una situación recurrente de carácter, hoy hablábamos con Gladys, pocos saben que yo soy medio cabrón, pocos saben,
gracias a Dios. Medio cabrón si me miran con un ojo solo, pero en Timoteo dice claramente que siendo ministro está prohibido enojarse. No podés ser ministro y enojarte. Te tenés que olvidar, es como el sacerdote que se hizo célibe. El ministro, según Timoteo, no tiene permitido enojarse. Dice, no te tenés que enojar. Nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo siendo ministro me agarré una bronca? Mi corazón estaba duro y ahora, listo, Señor. ¿No? Uno se arrepiente. Bueno, Anacondia dice, no hay terrenos o tierra dura, sino corazones, ¿no? Endurecidos. O sea, no hay un campo duro para sembrar, sino son corazones que están recontra adormecidos, endurecidos. Oíste que te dicen a veces, esta ciudad es difícil, esta ciudad es dura, esta tierra es dura. Y Anacondia dice, son los corazones endurecidos de las personas, por situaciones que vivieron, por X motivo. Sí, hay un montón de cosas que atraviesan, que nos atraviesan como a todos, ¿no? Claro. Hay un montón de cosas que nos atraviesan. Y hay muchas cosas con las que el Señor labura como la cebolla, por capas, ¿viste? Claro. ¿Viste cómo va sacando? Y vos decís, ¿cuándo va a cambiar este tipo, este cabrón? ¿No? Pero el Señor está sacando cosas más fuleras que no se ven también. ¿No? Y el Señor, si tiene que sacarte un forúnculo o un tumor, te va a sacar el tumor. Y después vemos el forúnculo. O no, tal vez te saca el forúnculo para no dejar infecciones y después te saca el tumor. Porque el cirujano es él. Entonces, a veces también tiene un poquito, hay que pedir al Señor discernimiento. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, el caso que decís, dicen ustedes, Gaby y Seba, ¿cuál es el problema con esta señora? ¿No? Y capaz que hay profundidad de cautividad, ¿viste? Capaz que hay una situación de cautividad que no es visible, ¿no? Que no es visible. O capaz que simplemente, como nos pasó especialmente a Gladys, de ir a predicarle a una persona porque era su última oportunidad, y su última oportunidad la rechazó, no hay que predicarle más, porque el Señor marcó eso, ¿no? Porque también pasa eso. El que tiene misericordia no somos nosotros, es el Señor. Y el Señor sabe los límites, nosotros no. Bueno, ayer Entonces, justamente hablábamos eso con Graciela, justo, entre orar en la sala de oración, hablábamos esto, ¿no? De que en qué momento te das cuenta hasta dónde, o cómo seguir. También lo hablé con otra persona, y yo le compartía que, bueno, en mi caso, por ejemplo, tuve acá en el barrio la oportunidad de evangelizar a dos personas, un muchacho, uno de ellos un muchacho, y siempre lo cruzaba esto estoy hablando de hace muchos años, cuando llevaba a Mayra al jardín, y siempre cruzándolo y evangelizándole, y con pasión, con esa carga que el Señor te pone, y hablándole, y de repente una vez, de tanto hablarle, pero así como son las cosas, o sea, el mensaje, todo el mensaje, y en un momento me separa y me dice, mira, me dice Jessica, dice, si a mí se me presenta ahora el diablo y me da una solución, o Dios, y me da una resolución, cualquiera de los dos agarro. Entonces, no me pregunten por qué, pero yo en ese momento, es como le contaba a esta persona, que sentí como si fuera como un toque, por así decirlo, claro, como un toque como diciendo, hasta acá, listo, ya está. Y nada, en ese caso yo fui direccionada, pero a veces es como que uno tiene eso, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde le hablo, hasta dónde voy, ¿no? Tiene esa incógnita a veces, pero yo le compartí a esta persona con la que hablaba, aparte de Graciela, que el Señor es fiel y Él nos va a hacer saber, ¿no? Por eso la dependencia del Espíritu Santo, para ver hasta dónde. Uno tiene que hablar constantemente, seguir teniendo compasión y todo, pero cuando en un momento
el Espíritu Santo te dice basta, es basta, y por más que uno quiera seguir, porque vos decís, pero yo quiero que se salve, yo quiero que entienda, ¿por qué no lo entiende? Me acuerdo, Paco era chiquitito, y en la estación Lanús le dio un folleto a un señor grande, y el señor delante de él hizo un bollo del folleto y tiró del canasto de al lado, era un nene de 5 o 6 años, y él indignado, o 7 años, indignado viene y me dice, pero si le dimos la mejor noticia, o sea, le dimos lo mejor, la salvación para él, y lo tira, ¿no? Porque uno quiere seguir quizás Con con bronca, determinada... estaba con bronca. Claro, se enfureció porque dice, ¿cómo puede ser? Le estoy dando lo mejor, la salvación, la solución a sus problemas, y hace esto, ¿no? Pero que más que nunca uno tiene que estar dispuesto a obedecer al Espíritu Santo, porque a veces también nos cuesta dar un paso al costado cuando el Espíritu Santo dice basta, ¿no? Yo, por ejemplo, con el tema de la sanidad, yo oro hasta o que Dios diga basta o que tenga la noticia de que partió, pero yo dije, yo hasta que Dios no me hable, yo sigo, bajo circunstancias terribles, y yo sigo. Dios me tiene que hablar, de decir, o el Espíritu Santo me tiene que decir, bueno, Gladys, basta. Y en esto de predicar lo mismo, o sea, uno tiene que hacer, pero tiene que estar también atento cuando el Espíritu Santo, como te dijo a vos, hasta acá, o en la estación Lanús, como me pasó a mí, o sea, también entender de que Él es soberano, Él tiene el control de todo, y que Él se encarga de las personas. Exacto. Porque uno se desespera a veces, pero Él se encarga. Su Espíritu Santo se encarga. No somos la última Coca-Cola del desierto. O sea, es como decís, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y el Señor hace lo que le corresponde a Él, porque en cierta manera somos de Él. Y o sea, Él, o sea, son creación de Él, ¿entendés? El problema siempre es el mismo. Que nosotros queremos ser Dios. Es el problema original de la humanidad. Y la Biblia, claramente, el Señor, cuando da una de sus parábolas agrarias, dice que el sembrador salió a sembrar, después que terminó de sembrar, se fue a dormir, y la semilla dio fruto de sí misma, a pesar de que el sembrador dormía. Porque a veces uno se engancha con el evangelismo sentimentalmente, y no duerme. O dice, ¿qué más puedo hacer para esta persona? Le llevo un sándwich, le llevo un abrigo, le hago... Y no duerme. Y dice la Biblia claramente que el tema es la semilla. En el original es autómatos. Que cuando era Reina Valera no había lavarropa automático, entonces no puso las semillas automáticas. ¿No? En la época de Reina Valera, autómatos da fruto por sí misma, puso. O algo así. Pero hoy bien podría ser traducida: la semilla del Evangelio es automática. Es automática. Entonces tenemos que confiar en la semilla más que en nuestro esfuerzo. A pesar de que nos debemos esforzar en la gracia, como le dijo Pablo a Timoteo, pero en la gracia. No esforzarnos en otro lugar, en la gracia. El límite de nuestro esfuerzo es la gracia. Predicamos el Evangelio del Reino. Y bueno, y esto yo los animo, los animo a probar a hablar de arrepentimiento. En las próximas conversaciones evangelísticas que tengan, o cuando si quieren algún día participar en la sala de oración, o entre sus amistades, sus clientes, sus compañeros, o con quien uno se relacione, probar desafiarse a contextualizar el concepto de arrepentimiento en una conversación con fines evangelísticos. A tratar, si hablamos, yo qué sé, con un mecánico y sabemos algo de mecánica, decirle, hay que poner a punto el coche, ¿no? Si hablamos con, yo qué sé, con quien sea, no se me viene un oficio. Pero, ilustrar un mensaje. Ver la forma de contextualizar a la persona con quien hablamos. Estar preparados primero en tener el concepto en claro del arrepentimiento. Y después de eso,
usar la habilidad que nos da el Espíritu Santo y la habilidad que vos trajiste, porque en el Salmo 68 dice que Dios dio dones a los hombres, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, aún a los rebeldes, para que sepan que Dios está entre ellos. Eso dice el Salmo 68. Hay dones que Dios repartió en ustedes para ser hábiles en esto. Así que, si no tienen otra duda, les pedimos disculpas por haber empezado más tarde, pero un corrimiento en la organización del Zoom de la congregación. Y Ya después va a seguir. lo bueno es que también embromamos al que viene después, así que está buenísimo. Tuvimos que correr todas las agendas. Corrimos toda la agenda de hoy, pero corrimos todo media hora. Les pedimos disculpas. Pero quisiera, si les parece bien, si alguno tiene alguna otra duda, ¿no? Tratamos de ser expeditivos en esto, en este tiempo, pero también los desafiamos a que si se presenta alguna duda, no con respecto al arrepentimiento, sino con respecto a la gesta del evangelismo, o el evangelismo personal, o alguna duda que tenga que ver con el evangelismo, nos escriban y nosotros trataríamos de desarrollarlo y evacuar la duda, y si vemos que nos excede el tema, hasta nos animaríamos a buscar algún exponente que conozcamos para que desarrolle el tema. Mientras tanto, nosotros vamos a tratar de generar una dinámica de 6, 7 de este tipo de reuniones para generar el arrepentimiento también en la gesta del evangelismo, para recalcular, ¿no? Hacer el GPS recalculando en cómo evangelizamos. ¿Les parece bien? ¿Les quedó algo en el tintero? A ver, Ali. Me quedó una duda con respecto a la culpa, porque a mí me da la sensación que la culpa es como que camina en paralelo al arrepentimiento, pero no sé dónde queda. O sea, Mira, imagínate, ¿qué te gusta cocinar a vos? ¿Qué es en comidas saladas? ¿Cuál es tu especialidad? no sé, un guisito de arroz. Un guisito de arroz con pollo. Bueno, después me avisás cuando paso a buscar una porción. Es mi comida preferida, para que todos sepan, guiso de arroz con pollo. Bueno, ingredientes: pollo, tuco, Sí. arroz. ¿Qué condimentos le pones? Y le pongo ají molido, le pongo un poquito de Picantoso. sal, picantito, sí. Morrón. Sal. Bueno, imagínate, buscar el elemento que más te guste de todos los ingredientes. El ají molido te gusta, que tenga un picor. Sí. Imagínate que le echás una taza de café con leche de ají molido. Y no, Es un ingrediente de tu receta. ¿Es así o no? Sí, Pero el problema, ¿qué es? La proporción. el exceso, claro. La culpa puede ser un ingrediente del proceso del arrepentimiento. Lo que no tiene que haber no tiene que ser protagonista del arrepentimiento, necesariamente. Suponete que yo me tengo que arrepentir y yo tuve una conversión muy racional. A pesar que yo identifiqué y el Señor me mostró en visión, la obra del Espíritu Santo me lo mostró hace poco, en un momento de adoración de la iglesia, era 1 año y medio. ¿Qué pasaba a mis 17 años alrededor de lo que yo vi como una decisión racional de convertirme o de entregarme a Cristo? Yo tomé una decisión racional y automáticamente dejé de emborracharme, tomé acciones. Y podemos decir que ese pibe de 17 años, que no derramó una lágrima, no se sintió culpable por nada, tomó una decisión y cambió. Y eso es arrepentimiento. Después vino la culpa. Cuando el Señor empezó a mostrar otras cosas. Pero no fue un componente esencial en mi arrepentimiento. El problema es que la culpa, planteada desde el concepto occidental y del catolicismo romano,
es protagonista, es como tirarle una taza de café con leche de ají molido a tu arroz con pollo. Y que te limite a entender el amor y el perdón de Dios. Claro. El tema es esa culpa, cuando... Te pone una barrera. Es el Dios castigador. Claro, y no puedes ver al Dios de amor que envió su único hijo a la cruz. Ese tipo de culpas no tiene que haber. No sé si te aclaré con esto. Sí, Fue sí. todo para mangarte arroz con pollo. Sí, me sirvió, ¿Vos, sí. Lo vos que querés pasa ser es que comida? los Haceme arroz frutos con de... pollo y mandame factura con dulce de leche. Somos Dale. amigos para cada uno. Lo que pasa es que los frutos de arrepentimiento no se dan de entrada. O sí, vos podés dejar suponte una situación de pecado de entrada, podés cortar y después los frutos se van dando de a poco, no es que todo de entrada me arrepiento y cambio totalmente. No sé si se da así en algunas personas. Mirá, nosotros plantamos una plantita de ají con mucha ilusión y me dio un ají así. Así. Sí. Lo piqué orgulloso. Pero la planta nueva da frutos chiquitos. Entonces, en el evento sobrenatural del nuevo nacimiento y la salvación, hay un posicionamiento frente al infierno, frente al cielo, frente al mundo, un posicionamiento de autoridad, de santidad, porque vos pasás a tener la misma autoridad que Jesús resucitado. Pero entrás en un proceso de santificación, donde el Señor hace todo un proceso, que el proceso es hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Entonces, no es un evento único, por eso yo te digo, en la reflexión con Romanos 12, es que el arrepentimiento es un evento constante. Es un evento constante. Me distrajo Gladys porque puso la pantallita de lo que escribe y me fui. Pero entonces el arrepentimiento tiene que ser un hábito periódico. Necesitamos tener conciencia de esto. No como algo culposo tampoco, sino como Señor, como dijo David, dice, Señor, te pido perdón por mis pecados, aún por aquellos que no sé qué hice, que no tuve conciencia de que los hice contra vos. Contra ti he pecado. Entonces, examina mi corazón, ¿no? Esa idea de la revisión que el Señor plantea en sus fiestas solemnes, obligando al pueblo de Israel una vez al año a hacer este reseteo del teshuvá, del volver al origen de la relación con el Creador. Entonces, la culpa tampoco tiene que ser parte de ese reseteo. Puede ser decir, Señor, contra ti he pecado, tu misericordia es grande. O sea, el protagonista es su misericordia. Me parece que es más protagonista la convicción de pecado que la culpa. O sea, porque, ¿entendés? Ahí sí, Exacto. la convicción. Sí. Vos tenés convicción de que estás en una situación de pecado y ya está, ya se te reveló. Y ahí ahí das el fruto. El fruto es cuando vos empezás a tomar acciones en pos de ser libre de eso. ¿Significa que vas a ser libre automáticamente? Y no, hay situaciones de adicciones, hay situaciones que llevan un proceso de cambio de hábitos, hay un montón de cosas, ¿no? Y hay gente que hay cosas que no logran ser libres y siguen peleándola. Una vez un pastor hablaban acerca de un muchacho que es homosexual y el Señor le va a sacar el deseo, y el pastor dijo, capaz que nunca le va a sacar el deseo, pero él toma una decisión por Cristo. No sé si es así, pero vi este ejemplo porque me impactó lo que dijo ese pastor, un pastor de experiencia, diciendo, capaz que nunca. Capaz que él va a luchar toda su vida con esa desviación. Pero él tomó una determinación de honrar a Cristo con su cuerpo, de entregar su deseo. Eso es un arrepentimiento, ¿no? Así que espero que te sirva. Sí. A mí también me gusta, y anotalo, me gusta picantito también, así que en cualquier momento
A Elba siempre le hago hacer arroz con pollo cuando puedo. Le tiro onda y cada tanto hace. Ahora hace rato que no cocina tanto. Antes le tiraba onda y Elba me hacía arroz con pollo. Pero, amados, Hace unas berenjenas, las tiene ahí en un frasco y... Elba es un fenómeno. Salió un mensaje subliminal de repente. Sí, ustedes saben. Hago así, bla, 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 y lo que dije, arroz con pollo. Claro. Cuando dábamos vuelta a lo que hace, bueno, para escuchar Pimpinela al revés. No lo escuchamos al derecho, pero lo escuchamos al revés. Ay, me muero. Bueno, amados, quisiera orar para cerrar esto. Y tengan en cuenta que frente a cualquier instrucción, ya está. Frente a cualquier instrucción hay una acción de obediencia, ¿no? La Torá, la idea de Torá que tenían los hebreos era la instrucción, la bendición de la obediencia. Entonces, pónganla en práctica. Yo no voy a hacer tarea, no soy muy de escuela yo. Pero sí me interesa que ustedes puedan... La tarea es ponerlo en práctica, ya sea el que está en la sala, con el vecino, con el compañero, con el que Dios nos da la oportunidad y la posibilidad de poder hablar, ¿no? Exacto. Y insistir en esto, que el Espíritu Santo nos direccione, y que ayer escuchaba una frase que dicen que a la mañana sea hacer un silencio y decir, Espíritu Santo, ¿qué hago hoy? ¿No? Porque uno a veces empieza a hablar, empieza a orar, empieza, pero la importancia de hacer el silencio y hacer la pregunta, Espíritu Santo. Y Él nos va a direccionar qué hacer. Cuando tenemos que hablar a una persona, en el diario vivir, ¿no? Espíritu Santo, ¿qué hacemos hoy? No hacerlo partícipe de nuestro diario vivir, porque a veces solamente lo utilizamos, parece el Espíritu Santo, cuando tenemos que hablarle a alguien o cuando tenemos que hacer determinadas situaciones espirituales. Pero que realmente tomar esa conciencia de decir, Espíritu Santo, de que me despierto, quiero hacer lo que vos decís, ¿no? Y que Él pueda romper con nuestra agenda diaria de decir, no, esto que tenías planeado, no, vamos por tal lugar. ¿Querés orar para cerrar? No, ahora. ¿Oro yo? Ahora vos. Ella es así de dulce. La polaquita. Los que me conocen saben. Bueno, vamos a orar rápidamente. Sí, que tenemos que entregar el Zoom. Igualmente esto yo lo trato de editar y lo cuelgo en YouTube, en el canal de YouTube de Evangelismo Urbano. Así que después tienen para repasarlo y tienen el anterior. Trato de resumirlo. No tienen problema de aparecer, ¿no? Gente, si no pongo, el que no le gusta me avisa. Pixeleada la cara. No, pongo un smile ahí, yo qué sé. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la instrucción, Señor, de vivir el arrepentimiento en nuestras vidas, en comprender lo que no se trata de vivir con culpa, sino de resetearnos y volver hacia el origen que sos vos. Nuestra relación original, previa a la caída del ser humano, restaurada por el segundo Adán, que es Jesucristo, y ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, no solamente a vivirlo, sino a poder compartirlo, contextualizándolo, haciéndolo esta verdad eterna que debemos vivir, haciéndola simple en una ilustración a las personas que nos rodean, Señor, y practicarlo, Señor. Así que en el nombre de Jesús te adoramos, bendigo a cada uno de los participantes y te doy gracias, Señor, porque has sido tan bueno y porque es tan grande tu misericordia, que nos da la oportunidad hasta de ordenar en las fiestas solemnes un espacio de sequía, de desierto, para que podamos ponernos a cuenta y volver al Creador. Por Jesucristo te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, gracias por participar, los que no son del equipo. Hoy compliqué a algunos por empezar más tarde, pero bueno, a mí me gusta complicar las cosas, así que la próxima, el miércoles que viene, va a ser, si no Dios mediante, 18:30.
Así Bueno. que, decime. Pregunta, ¿hay alguien con dolor de oído o con zumbido en el oído? De los que están acá. Vos sabés que a No mí te escuchamos, recién me Alicia. agarró, Yo recién me tengo agarró así como un zumbido también, pero no tengo dolor de oído. Bueno, Pero a mí me también pasó tuve, exactamente lo mismo y pensé que era algo y por eso me toqué. Seba dijo algo. Seba, vos o quién dijo? Alicia habló, pero no se le escuchó. No, yo siempre tengo como zumbidos del oído por la cervical, ¿viste? A veces lo escucho el zumbido y a veces no. Pero es como algo crónico ya, sí. ¿Puedo orar rápido antes de que cerremos el Zoom? Porque si a dos Dios nos mostró, algo quiere hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por el zumbido en el oído de Alicia, Padre, en el nombre de Jesús, la declaramos totalmente sana, toda su contractura ahora se va, Señor, sus músculos, Señor, se relajan, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, empezás a obrar, empezás a hacer tu obra, la declaramos, Señor, sana por tus llagas, Señor, en el nombre de Jesús. Todo dolor de oído, todo zumbido, todo dolor de la cervical se va ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Tenías zumbido hace un rato, Ali? No, tuve hoy Algo más de a temprano. momentos. Sí, sí, Bueno, prestá atención en este tiempo. sí, sí, A ver porque si- esto es desde acá para arriba que tengo un tema. Sí. Hay que cortar por lo sano. Bueno, hoy sos sana, Ali. Amén. Estoy Dejá sana, un poco el ají molido. ¿Eh? amén. ¿Qué dijo? No, ¿Qué pasa, Facundo Cabral? Que no le ponga mucho ají molido a la comida. Mucho ají molido. ¿Te gustó, Bueno, chicos, Bueno. los bendigo Bendecimos, Bueno. gracias. y gracias por participar. bendiciones. Nos Gracias vemos. por la invitación. No, Adiós. al contrario, siempre invitamos. Bien.